voy a meter un poquito de neurociencia. No soy psicoanalista, entonces no puedo hablar de lo que Freud decía de las represiones, pero sí como contar un poquito desde otro lugar qué significan y desde la espiritualidad, porque son tres ejes muy interesantes en los sueños. El primero, el sueño son historias y son imágenes que nuestra mente crea mientras estamos durmiendo, pero lo hace específicamente más que todo en la segunda mitad del sueño, de la noche de sueño, en lo que llamamos la fase REM. Recordemos que hay dos tipos de sueño: el sueño no REM, que es el sueño donde empezamos superficial, medio, hasta que ese sueño profundo, y el sueño REM, o sueño movimientos oculares rápidos, sueño cuando nos paralizamos. Esto es muy importante de entender. Nuestra respiración es buena, pero nuestra parálisis respiratoria no se da, sino se da parálisis muscular. Entonces nosotros no nos podemos mover, porque en ese momento el sueño tiene varios propósitos. Y uno de los que más me gusta a mí es resolver muchas experiencias desde un momento en que el cerebro está en una posibilidad de actuar y el cuerpo no lo está actuando. Como quien dice, uno puede llegar a terminar de hacer un proceso que aprendió. El sueño tiene una función. Los sueños, estamos hablando de los sueños, ¿no? No el sueño así, sino los sueños, o sea, soñar, los ensueños, las imágenes y las historias que uno recrea durante el momento en que está dormido. ¿Y qué ocurre? Generalmente durante la segunda fase de la noche. Se cree que uno sueña más o menos, y esto es una aproximación, durante un tiempo cercano a un 20% de lo que duerme por las noches. O sea que uno sueña mucho, puede que no lo recuerde. El 95% de los sueños aproximadamente se olvidan cuando uno se levanta de la cama. Entonces, si uno quiere recordar los sueños, tiene que quedarse en la cama. Tiene que quedarse, cerrar los ojos, seguir entre dormido y despierto, recordarlos muy bien y apuntarlos. Si uno no los apunta, al cabo de media hora bajado y al cabo de 6 horas probablemente no se acuerda sino de pocas cosas. Por eso, porque los sueños están en un estado de conciencia distinto al que tenemos, donde no predomina el yo. Y eso es muy importante entenderlo. Digamos, no hay un Santiago, no hay una persona que esté involucrada. Y uno a veces ve los sueños o en primera persona o en tercera persona. Esos son sueños distintos. Pero uno lo que hace con el sueño es que uno o revive experiencias muy cercanas antes de quedarse dormido, o entra en su inconsciente más profundo o entra en un supraconsciente. Y eso es muy bonito. O sea que hay como tres tipos de sueños grandes. Un sueño que revive experiencias sensoriales, emotivas, afectivas no resueltas, una que entra a lo profundo del inconsciente para resolverlas, y una que puede entrar a un supraconsciente, a un inconsciente superior, como lo quieran llamar. Eso, las palabras son simplemente pues, terminologías, pero hace un procesamiento del pasado, una preparación para el futuro. No son textualmente premonitorios, pero sí son preparatorios, que son dos cosas distintas. No es que el sueño te predisponga a algo, sino que el sueño puede ver que ciertas acciones que estás haciendo te van a llevar allá. Vamos a poner el ejemplo. Nosotros estamos sembrando todo el tiempo en el inconsciente semillas, solamente que no somos conscientes que las sembramos. Por ejemplo, si yo todo el día estoy bravo, triste, preocupado, estoy sembrando. En mi inconsciente esas semillas están ahí. Si yo entro en un estado de conciencia superior, las veo y veo hacia dónde se dirigen. Damos de cuenta que yo sembré semillas de aguacate, de mango, de cualquier planta, no importa. Pues cuando estoy en ese momento de revisión, las veo y digo, lo más probable es que tenga un cultivo de aguacate, o tenga una cosecha de mangos, o tenga lo que sea, o estoy acumulando ciertos tesoros o ciertas condiciones, y mi supraconsciente, cuando los ve, ve lo que eso me va a dirigir. Y eso es muy importante de entender. El sueño me puede hacer, no, esto voy a decir, no son premonitorios, pero sí me permiten ver mi participación inconsciente que va a llevarme allá. Hay otra forma de decirlo, vamos a ver si me hago entender, porque esto es muy valioso si lo entendemos bien. ¿Cómo voy a estar yo en 5 años? Depende de cómo coma, depende de cómo lea, de lo que lea, de los amigos que tenga. Eso va a llevar a que yo construya un proyecto. Pues en el inconsciente puedo ver dónde están esos proyectos. Y es hasta que se lleva una premonición. Digamos, yo estoy preparándome emocionalmente para ciertas condiciones afectivas. Probablemente en los sueños pueda, a la gente a veces premonitoriamente, pero yo lo digo es preparatoriamente para hacer una relación de pareja. O lo contrario, para conflictuarme con mi pareja.
Y lo que pasa es que en el consciente, yo soy muy poco consciente de mi inconsciente. En cambio, en el sueño, soy muy consciente de mi inconsciente y muy poco consciente de mi consciente. Eso es un juego de palabras, pero lo voy a aclarar. Aquí donde estoy, tengo una preponderancia del yo. Santiago existe, tengo una imagen, una creación mental que todos los días la estructuro. Pero esta es una imagen que hay que hacerle mucho esfuerzo para sostenerla. Santiago es una creación, cualquiera de nosotros, pero me pongo como ejemplo, a través de un proceso de identidad, a través de un proceso de intelecto y a través de un proceso de memoria. Me identifico, lo reparo permanentemente y lo renuevo con el intelecto y la memoria. Pero en el sueño, esa identidad de yo no es tan fuerte, es muy mínima. Por eso ocurren muchísimas cosas. Entonces voy a dividir esos tres sueños que son los que quiero dividir. Puedo hablar de estudios, de investigaciones, todo esto da para mucho, pero voy a dedicarme a los dos primeros tipos de sueño y voy a dedicar el siguiente programa a los sueños de acceso al inconsciente superior. Esos sueños donde tomamos una conciencia muy bella, donde podemos darnos cuenta de eso que no es premonición, pero eso sí es que uno está dirigido para allá y uno puede hacer cambios. Los sueños le dicen a uno, porque es que en el sueño, a mí me gusta decir este ejemplo, que es cuando uno va en el ferrocarril, uno solamente ve, esto es como yo lo explico siempre, cuando uno va en el ferrocarril, uno solo ve lo que, si está uno de conductor, uno ve la vía, pero si uno está de pasajero, solo ve las circunstancias que están ocurriendo al lado, pero no tiene muy claro ni a dónde se dirige ni de dónde viene. Pero si uno se va de conductor, uno ve para dónde va. Y si uno se va a la montaña, esto es mucho mejor, porque uno puede ver toda la ruta del tren y puede ver si hay bloqueos. Entonces, para que me entiendan, otro lenguaje moderno, esto lo decía yo hace 15 años, 20 años, hoy utilizo otro lenguaje moderno. Y es que uno, cuando sueña, entra en Waze. Entonces uno no solamente está en su carro, que solo ve lo que está viendo, sino ve cómo está la vía de los posibles trancones. Y entrar a Waze durmiendo, entrar al inconsciente durmiendo conscientemente, es una maravilla. Porque entonces yo puedo ver el Waze, puedo ver el Google Maps. Y entonces él me dice, hombre, si coge por esta carretera se demora el doble. Si coge por esta vía está despejada. Hombre, le va a ir mejor por allá. No, mira, coge por este lado. Y yo puedo escoger. Mientras estoy solamente supeditado a este inconsciente de ser consciente, o sea, esta forma inconsciente de vivir la vida, no me doy cuenta. Y el sueño me lo muestra de esas maneras. Entonces, voy a ir técnicamente a dos aspectos del sueño. El primer tipo de sueño tiene que ver con, y esto es súper sencillo, uno no sueña con lo que hace, sino con las experiencias emocionales a las que aborda lo que hace. Me explico. Vamos a poner de cuenta, tengo un examen mañana, entonces me acuesto estudiando y me sueño con el examen. Pero no me sueño necesariamente contestando el examen, sino me sueño que no sé el examen a pesar de que estudié toda la tarde, porque La siento que no fue. angustia. Y aquí les quiero dejar un tip. La sensación con la que yo me duerma va a modular gran parte, entre un 50 a un 80% según estudios, de la forma en que yo experimento el sueño. Entonces, como yo me duermo, la sensación, la emoción, el sentimiento que me acompaña al momento de dormir va a modular la respuesta del sueño. Si tengo una anticipación porque soy un hincha de un equipo de fútbol y va a jugar, o soy el deportista que lo va a hacer, si estoy en un conflicto con mi pareja, si estoy embarazada, embarazado y pienso como papá o como mamá, por supuesto, en el vientre, que preocupado por el hijo me puedo soñar que sale una gallina en lugar de un bebé, pero no es que me esté soñando con lo que estoy viviendo, y aquí viene el tip, sino con la sensación emocional con que yo afronto lo que estoy viviendo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Acercarme al sueño con la certeza de que coloco emociones primero. Esto es para la siguiente semana, les pongo un tip mayor, pero acercarme al sueño con una experiencia de confianza, de calma. Los seres humanos no podemos dormir desde el punto de vista de la parte mental. Podemos tener una enfermedad física que no nos permite dormir, podemos tener una enfermedad respiratoria asfixiada, podemos tener un dolor, es otra cosa. Pero no podemos dormir porque no nos sentimos seguros. O sea, para uno dormir tiene que estar seguro. Un gato
prefiere dormir entre las piernas de que en la cama porque se siente más seguro. Entre las piernas de su compañero humano que en su cama que le compramos todo súper guay y especial, pero que no le gusta, Que porque son se siente divinas, seguro. pero nunca se utilizan. Se usan para el mediodía, pero no para la noche, porque ellos quieren dormir seguros. Todo ser humano, igual que todo animal, para poder dormir necesita tener un lugar seguro. Y ese lugar seguro se construye de dos cosas, de lo físico y externo. Si estoy durmiendo, físico, un animal, un gato, por ejemplo, y un simio pueden dormir colgados de un árbol. Nosotros cambiamos esa versión hace ya unos 5 millones de años aproximadamente evolutivamente los humanos, pues que no eran humanos en esa época. Y nos bajamos de los árboles, que le hemos contado aquí, de los bononos, todas estas cosas. Pero en cambio un gato se puede dormir así colgado de una baranda, perfecto, porque para él eso no es inseguridad. Él es águila, sabe que si se cae, se para y no tiene problema. Él tiene esa confianza y por eso camina sobre los bordes. En cambio los humanos, si no estamos en una cama segura, en un ambiente seguro, en un contorno seguro, pero la seguridad más importante nos la da el proceder de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. Que un sentimiento es un pensamiento cargado de emoción. Entonces, los sueños no circunstanciales, los sueños reactivos, que yo llamo de esa manera, tienen que ver básicamente con las emociones preponderantes del día. En los niños, los sueños lo que van a hacer es a cumplir los deseos que no se hicieron. Y los sueños tienen unos propósitos biológicos muy interesantes que yo me capacite para lo que aprendí en el día, memoria, o para lo que voy a hacer el día siguiente, capacitación, preparación. Me explico. Una persona entrena, y esto es muy interesante, por ejemplo, un deporte. Un deportista se dedica 4, 6, 2 horas, lo que sea, a entrenar un deporte. Las áreas cerebrales del deporte se estructuran. Nosotros soñamos aproximadamente un sueño dura entre 5 y 20 minutos, es lo que se ha estandarizado, largos. Pero nunca los vimos en ese mismo tiempo, porque la relación con el tiempo dormido es muy distinto al tiempo despierto. Eso lo hemos explicado varias veces. De hecho, ustedes pueden jurar que durmieron 1 hora y durmieron 10 minutos, o pueden jurar que durmieron 6 horas y durmieron 1. Esto tiene que ver con que la forma en que se procesa el tiempo durmiendo es muy distinta, porque nuestra relación con el tiempo es muy circunstanciada a un aprendizaje. Un niño no tiene relación con el tiempo, por eso le dice uno le falta 1 hora y no sabe que es 1 hora, porque hasta los 7, 8, 9 años empieza a hacer una relación con el tiempo que luego aprende y que nos domina. Y asociamos el tiempo al reloj. Durmiendo no tenemos reloj, no tenemos tiempo. Asociamos el tiempo a lo que se llama involucramiento. Cuando yo estoy involucrado con algo, el tiempo pasa distinto. En el sueño depende del involucramiento, la sensación de vivirlo o no. Pero lo que quiero decir es que las mismas áreas cerebrales que yo utilicé para aprender en el día del deporte, las activo de noche. O sea que yo en el deporte repaso, en el examen repaso, en la experiencia repaso durmiendo. Y fijo la información llamada memoria, fijo la experiencia llamada aprendizaje. Y es muy importante porque el sueño tiene esa función. Pero tienes otras funciones que van a pasar a la segunda. Hasta ahora estoy en la primera. Entonces, la primera función, los sueños circunstanciales relacionados con las experiencias de deseo no resuelto o de prácticas tienen que ver con las emociones predominantes durante el día. Si yo estuve bravo, y sobre todo son mucho más importantes las emociones predominantes durante la última media hora antes del sueño. O sea que si yo me acuesto bravo, preocupado, angustiado, mis sueños van a ciclar, a relacionarse sobre ese mismo tipo de experiencia emocional, no sobre las mismas cosas. Me ha dicho, yo puedo soñar, estoy preocupado por algo y puede ser que ese sueño no tenga nada que ver con el tema, pero sí con la sensación, preocupación. Por supuesto, también hay unos sueños que son físicos. Si me estoy muriendo de frío, me puedo soñar que estoy en el Tíbet, pero es porque se me quitaron las cobijas. La pareja se le quitó las cobijas a la persona y dice, pucha, me estoy muriendo de frío en el Tíbet, y entonces que no estoy Eso con pasa cobijas. muy a menudo en mi casa. Un dolor de estómago se puede sentir en el sueño igual, o muchas cosas, igual en el sentido de que se traduce como una experiencia diferente, pero igualmente se siente, lo que quiero decir. Y hay muchas personas que duermen con dolor y se despiertan con dolor y durante el sueño tienen el dolor, que lo experimentan, pero con dolor de cabeza de varios días. La gente sigue soñando que está con dolor, una neuralgia facial, muchas cosas más. Vayamos a lo que sigue. Esto es lo más simple. Lo primero, nosotros nos soñamos
con las experiencias de cómo vivimos deseos no resueltos. Entonces, por la noche los seguimos soñando, creo que le pasa a los niños. Pues, que las estrellas tienen la capacitación para experimentar cosas futuras. Y esos sueños circunstanciales tienen una misión, que yo pueda terminar de elaborar lo que viví en el día, que me capacite para experimentarlo mejor mañana en entrenamiento, o que termine de fijar lo que hice en memoria. Ese es como el gran resumen puedo hablar 2 horas de esto, de los sueños circunstanciales, pero me quiero meter a 2 capítulos muy profundos. Uno es el inconsciente, que no es el marido, señoras, el inconsciente no es el marido, el inconsciente. Y otro, y vamos a hacerlo con analogías, el supraconsciente o el inconsciente superior, que ese es bellísimo y le voy a dedicar al siguiente programa, porque se puede acceder, porque esto no nos da el tiempo para hablar de todo este tema en una sola vez. Entonces, me voy para esto. Supongamos, yo tengo sueños de mi infancia, que tengo sueños, el inconsciente es lo que ustedes no tienen en la pantalla de su computadora. Es toda la memoria que han guardado durante la vida. Pero ese inconsciente, como entra en la red, también está relacionado con todo lo que de mi internet, intranet, de mi empresa familiar, personal, circunstancial se relaciona. O sea que en mi inconsciente yo tengo cosas de mis padres, de mis abuelos, de mis parejas. La ex también está marcada por ahí. Mis profesores del colegio. Porque nosotros somos un cúmulo de memoria. Cada vez que tengo una experiencia, yo guardo una memoria. Una memoria que probablemente no sea consciente, pero que mi inconsciente sí la graba. Como quien dice, todas esas pop-ups que tienen los computadores, todas esas páginas transitorias que uno ve, que no quiso ver sino un ratito, que vio un pedacito, que le quedó faltando. Toda esa información hace bulto en el inconsciente. Y eso es un ruido. Y hay muchas cosas que son circunstanciales. Las memorias que yo tengo con mis parejas, con mis exparejas, con mis compañeros de trabajo, con todas las personas con las que me relaciono, quedan guardados. Y esto es muy interesante, porque quedan guardados, pero ojo, no quedan archivados como por orden, porque no están archivados como que eso ocurrió el 16 de febrero del 2003, sino que quedan en un mar circunstancial, porque ese inconsciente no está regido por un tiempo lineal, sino por un tiempo relacional. ¿Qué significa relacional? Me explico. Ustedes van en este momento a un restaurante de hace 15 años. Ese restaurante está guardada la información en el inconsciente. Está guardada en áreas cerebrales. Todo eso lo hemos explicado en otro lugar, pero me estoy metiendo por el lado del inconsciente. Entonces, no quiero ser tan neurocientífico. Quiero juntar un poquito psicología ahí y un poquito de especulación, dirán algunos días. Pero, mira, dicen sueños premonitorios. Esto lo vemos en 8 días un poco mejor. Son preparatorios para circunstancias que van a ocurrir, que se pueden no predecir, sino atender a lo que nosotros llamamos en este caso la mayor posibilidad. Pero me gusta utilizar otro término que se los diré después. Pero por ahora estoy diciendo preparatorios, pero me centro en lo que estoy ahorita, que es el inconsciente profundo. Doc, y por ahí no se escapa o no se incorpora un poco el llamado déjà vu, que uno sueña o piensa que hay cosas que ya pasaron, que hace lo sueña, uno lo sueña. Sí, sí, claro. Hemos hablado, cuando hablamos del déjà vu, que los tenemos aquí en un live de estos, explicábamos que muchas cosas del déjà vu han sido experiencias soñadas. Y son experiencias que están en el mundo del inconsciente, que las hemos vivido por referencias de otros, familiares o personas cercanas, por películas, por videos, hoy en día por estas imágenes de Instagram y que quedan guardadas ahí. Y ante la evocación, es lo que iba a decir algo parecido ahorita cuando uno va a un restaurante, que no fue hace 15 años, eso quedó guardado en algún lugar, pero vuelve 15 años después, lo recuerda y se acerca. Y uno se le vienen miles de sensaciones y de imágenes relacionadas, que no tiene tiempo. O cuando uno se ve con la niña que le encantaba a los 8 años o el muchacho que le encantaba hace tiempo, y vuelve y la ve. Entonces uno como que la ve y sí, pero no es lo mismo, pero qué interesante. Y se acuerda de cantidades de sensaciones y emociones, es lo mismo. Estas memorias son las que salen en el sueño, que no están basadas en tiempo, sino en relación, en experiencia. Cuando ahorita, digamos, guarda las preguntas, yo se las contesto todas, pero no quiero salirme del tema porque este tema puede ser muy valioso si uno le da
A mí sí me gusta que la gente vea sus sueños, que la gente escriba sus sueños y que la gente empiece a ver que como los sueños no son lineales en el tiempo de ayer, hoy, mañana, ni son relacionales directos, sino que tienen un contexto y que no hay una lectura de un yo. Entonces uno puede soñar experiencias que no le corresponden a uno, pero que le corresponden a su pareja, que le corresponden a su hijo, que le corresponden a su amigo. Esto en el sueño del inconsciente profundo. Entrar al mundo de los sueños es descubrir, primero, las áreas del cerebro que se involucran. No me voy a ir por ahí hoy, que me interesa mucho ese tema, pero se pierden. A uno no le interesa ahí que la memoria, que no sé qué, porque esos son para estudiar neurociencia, pero para la práctica no me sirve otra cosa. Y es que yo me voy a meter todas las noches a revisar todo lo que he guardado en mi computador, que sería mi sistema nervioso. Pero recordemos que la memoria no solo es neurológica. Hay una memoria neurológica que está muy asociada al yo, pero hay una memoria sensorial, hay memoria de trabajo, hay memoria declarativa y no declarativa, bueno, muchas cosas, pero hay unas memorias que son muy ancestrales. Por ejemplo, hoy quiero contar, yo como. Si yo no tuviera la memoria de qué hacer con esa comida, no la podría procesar. Esa memoria hace que yo me coma algo al almuerzo y eso se convierta en mi cuerpo. Si yo no tuviera esa memoria, no podría usarlo. No tuviera ese aprendizaje previo evolutivo de las especies biológicas. Entonces hay muchas cosas que están de mi inconsciente que me siguen sirviendo para hoy. La gran mayoría de las personas no son conscientes de todas las memorias que se tienen. Cuando uno se le muere a alguien, la memoria más dolorosa es una memoria sensorial. Me abrazaba. Y lo que yo extraño de ese ser, de esa persona, que la extraño profundamente de ese amor bonito, es un abrazo de ese ser, de ese hijo que uno quiere, de esa persona que uno quiere. Y eso está grabado en mi estructura. Ese abrazo me toca profundamente. Y cuando uno abraza a esa persona, la vuelve y la integra en un tiempo eterno, en un tiempo sin tiempo, en esa fusión. Entonces, vamos a ver si puedo dejarles una idea concreta de una profundidad. No sé el significado de los sueños y no le doy un valor de 1 más 1 da 2. Que si uno se sueña con una culebra significa malo, que si uno se sueña con un ángel significa bueno. No. Eso, porque esa es mi interpretación desde lo que yo he acumulado como experiencias relacionales y personales frente a lo que viví en mi vida. Entonces, en el inconsciente se guarda toda esa información. Pero ¿cuál es el propósito del sueño? Que yo vaya. Además hay una red que se llama la red neuronal por defecto, tengo que meterle en neurociencia, que es la que está también funcionando cuando estamos soñando despierto. Y cuando vamos a una respuesta, por ejemplo, Angélica me pregunta, ¿usted se acuerda el día ese que estuvimos en Pasto de tal cosa? Y yo digo, ¿cómo fue lo que hicimos? ¿Dónde fue que estuvimos? Y se me va. Pero mi red neuronal por defecto empieza a trabajar y de pronto, ¡ay, sí! Estuvimos allá. Bien, en el sueño esa red está súper activa. El 95% de nuestra experiencia está dándose por esa red en el sueño. Entonces estamos integrando información. Pero aquí viene una cosa que es muy importante. Durante la fase REM, la noradrenalina, que es la hormona, una de las hormonas del estrés, cortisol también, adrenalina, que me hace además luchar y experimentar toda la sensación de vulnerabilidad y de defensa para protegerme, no se activa en esa fase. Entonces, el sueño tiene un propósito, que yo vea todas las circunstancias que he acumulado, que las pueda experimentar, integrándolas en el aquí y en el ahora, y que las pueda vivir sin adrenalina. ¿Qué quiere decir eso? Que las pueda resolver desde una visión distinta donde el yo no está involucrado, donde el a mí me tocó eso, donde mi daño potencial o real. Esa adrenalina tiene que ver con la potencialidad de un daño. Aquí en este momento, si hay un temblor de estos días, uno puede llegar a tener la sensación de daño en mi cerebro y mi cuerpo se llena de estas sustancias, el cortisol para asumir y la hidrocortisona para asumir más glucosa y poder actuar, la adrenalina para preparar mi sistema circulatorio, mi atención, y una cosa del locus cerúleo, el cerebro, muchas cosas más que no importan ahora, pero que sí me preparan para eso. En el sueño no está esa sustancia. Entonces yo me salgo
de esa sensación de vulnerabilidad. Y eso es muy importante porque puedo resolver. Y esto hace, cuando hablemos del inconsciente superior, que yo pueda trabajar los sueños conscientemente para resolver muchas cosas que no pude resolver en el día, porque solo tengo una visión del yo. A mí me hicieron, a mí me pasó. Por eso es tan importante que una persona después de un estrés postraumático, lo hablábamos hace un par de semanas, pueda dormir esas siguientes noches bien, para que pueda él resolver en su inconsciente todo lo que no pudo resolver en su momento consciente. Cuando yo soy consciente de que puedo ser consciente en mi inconsciente, cambio completamente aspectos desde mi sueño, porque mi sueño es una entrada a toda esa información, es a meterme a mi disco duro, donde tengo millones y millones de imágenes, experiencias, recuerdos, evocaciones, y las puedo poner en orden. ¿Las voy a sufrir? No. Las voy a vivir de una manera distinta hasta que las pueda resolver. ¿Por qué las pesadillas sean? Porque me capacitan, les contaba la vez pasada. ¿Por qué no salgo de ellas? Porque no las quiero vivir. Si yo no quiero vivir algo, mi inconsciente me lo va a poner. Hay una frase más cotidiana que lo dice mejor. Lo que uno más detesta, uno se apesta. Pero en castellano funciona al revés. Quiero decir, en el inconsciente, lo que tú no quieres vivir, lo vas a experimentar para que la puedas resolver. No para que te apestes de eso, sino para que lo resuelvas y lo transformes de una manera comprensiva. Voy a decirlo de otra manera. Todo lo que yo rechace se vuelve un obstáculo. Todo lo que yo aprenda se vuelve una capacidad. El sueño es la oportunidad de evitar rechazar lo que no quieres vivir para que lo puedas aprender e integrar, te capacites y lo vuelvas una posibilidad para afrontar una nueva oportunidad. Es el mayor sistema de aprendizaje. Recuerdas lo que viviste, activa las mismas áreas, lo recuerdas desde cómo lo viviste y lo puedes transformar si te permites vivirlo. Y el sueño te permite capacitarte para eso. Lo que resiste se persiste, claro. En el sueño además ocurren varias cosas. Hay unas condiciones de preparación. Hay muchos estudios que capacitan el sueño. Yo les podría hablar de eso. Estoy leyendo estos últimos días, que lo leo mucho, me encanta el tema. Una gran cantidad de exámenes que están haciendo en los sueños para estudiantes, por ejemplo, y la deprivación del sueño. La deprivación del sueño, pues cuando uno duerme, cuando uno tiene deprivación del sueño, les contaba, o sea, no duerme, tiene más fácilmente pesadillas y más caos en el sueño. Lo que tenemos que hacer entonces es lo siguiente. Cuando ustedes sueñen, hagan el siguiente ejercicio. Se van a despertar. Lo primero, antes de dormir, lleven emociones y sensaciones de seguridad. Esto es lo más importante, seguridad. O sea, estoy seguro. Vamos a poner un ejemplo. Mañana voy a enfrentar un día terrible. Mañana me voy a enfrentar con mi ex en el juzgado. Esto lo digo porque yo cuento aquí muchas cosas que me pasan en el día de hoy. No mías, sino en mi consulta. Pero obviamente no cuento, cuento el milagro, pero no es santo. Entonces, tengo un juicio con mi ex y eso es terrible. Y me toca enfrentar a abogados. Entonces, yo puedo estar muy angustiado por lo de mañana. Estoy hablando de esta persona que me cuenta, o tengo un examen, mañana me sale el resultado del tumor. O mañana tengo, todo esto es cierto, estas son mis consultas de todos los días aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer por la noche? Garantizar que me siento seguro. Eso es lo más importante. ¿Cómo? Invéntate 10.000 formas. Oye la voz de una persona que habla bella en el Instagram, oye la voz de alguien que en una app que se te da un podcast, oye una música que te dé tranquilidad. Y llénate de la sensación de seguridad. Seguridad. Esta es una palabra fundamental. Garantiza que el lugar donde duermes es seguro. Eso lo hace un perro, un gato se mete en una caja. Eso lo hace un niño que se le enrosca a la mamá. Necesitamos sentir seguridad para poder dormir. Y sentir seguridad y sentir, y esto es muy interesante, no tienes que saber la respuesta, pero sí tienes que saber que en tu inconsciente hay una respuesta. Esto es muy importante. O sea, yo no me sé la respuesta, haz de cuenta. ¿Qué significa filantropía? No tengo ni idea, pero me meto a Google y sé. La filantropía, vamos a la filántropa. Filos, entonces, como dice filosofía, amor es la sabiduría. Entonces, filos es amor, antropía es a los humanos, antropo humano. Entonces, es un amor a la humanidad que permite que ella no encuentre la respuesta. Entonces, lo que el sueño tiene
tienes la capacidad de acceder al inconsciente y tener respuestas. Respuestas a tus procesos, no respuestas a la lotería, no respuestas a lo que piensa tu pareja de ti, no, respuestas a lo que está en tu inconsciente. Entonces, yo tengo que tener claro que primero voy a entrar a un lugar seguro. Una meditación o una oración también me parece bellísima. Claro, si a ti te da seguridad, bien, a otros no. A mí personalmente la meditación me ayuda, me sirve, me da un lugar seguro. Pero llénate de experiencias que tienen un lugar seguro y llénate de la posibilidad de acceder a la web más importante del cosmos que está en ti, que es el inconsciente. No a la web oscura, ni al Instagram, ni al Internet, ni al Google, ni al Yahoo, sino a toda la riqueza de experiencias que los tuyos y tú han sembrado en ti. Los tuyos, toda la herencia que te dejaron biológica, los que te tocaron, el haber estado, por ejemplo, con personajes sabios y santos en algunos momentos. Uno está a veces con personajes muy bellos en la historia, un Eckhart Tolle, que uno le marca la vida. Muchos, mi profesor de meditación, miles de personas que uno estuvo con ellos, uno saber que ellos te dejaron su huella, que tu madre te dejó su huella, que tu abuelo, pero no desde el deseo. Aquí viene una carencia, porque el deseo es carencia, y carencia te lleva a sueños de incapacidad. No, es sueños de saber que tú vas a encontrarte en el lugar de tu inconsciente con la capacidad de acceder a una sabiduría que te desborda, que no es tuya, que está ahí, como la Internet, está para todos, está para ti. El solo saber eso, el saber que hay una sabiduría que tú puedes acceder y que estás en un lugar seguro donde duermes y que tu mente está lleno, esta es la tercera cosa, de sensaciones agradables y favorables. Así estés con tu mamá muriendo si tenga angustia, así tú estés con un conflicto de pareja, así tú estés con un diagnóstico premonitorio de una enfermedad grave. De todas maneras, lleva de la mejor manera posible al sueño. Por eso ayúdate de una app, ayúdate de un podcast, ayúdate de algo que sea valioso para ti, de una meditación, de una oración. La salud mental depende de la calidad del sueño, acabo de leer, sí, claro, porque el sueño es el reparador, es el gran reparador de cada noche, o es el gran perturbador si no duermes, por supuesto, la noche. Pero son estas tres cositas. Primero, garantiza que tu lugar sea seguro, en lo externo y en lo interno. Permítete saber que hay una sabiduría que te desborda, que es mayor que tú y que puedes acceder. Entonces vete con el gozo de que me voy a encontrar con esa página del oráculo moderno del Google, pero en este caso de tu inconsciente. Y tercero, que tus sensaciones, tus interpretaciones emocionales frente a lo que te ocurre es lo que van a determinar la naturaleza de tus sueños del inconsciente. Y estos sueños pueden no ser del día de hoy, sino hace 40 años, de la casa de tus padres cuando vivías chiquito, del lugar donde tenías o de las experiencias traumáticas de una cirugía de algo, porque eso queda grabado. Pero si tú te despiertas por la mañana, tú fue lo que hiciste antes, te despiertas por la mañana, te quedas con los ojos cerrados, aún en la cama, tienes una libretica al lado o una grabadora también. Y cuando lo recuerdas muy bien, te despiertas y los escribes. ¿Qué soñé? ¿Cómo me sentí con lo que soñé? ¿Cómo fue las circunstancias que soñé? Vas a empezar a darle un valor a los sueños muy distintos. Y vas a reconocer, primero, que estás repitiendo miles de veces los mismos patrones. Hoy, yo vuelvo a lo mismo, tropezo de nuevo. El sueño te lo repite en miles de formas y te das cuenta. Entonces que tienes argumentos distintos. Y los sueños no son buenos o malos. Los sueños son ese regalo que te da tu inconsciente para mostrarte desde otro lugar tus experiencias, lo que la neurociencia nos dice. Cómo integras memorias pasadas con presentes y capacidades de futuro. Insisto, también hay un supraconsciente que no vamos a ver aquí, que te puede ver con mejor claridad. Pero primero tienes que poder acceder tranquilo al esto. Primera cosa, los sueños son circunstanciales de experiencia sensorial no resueltas, deseos y voluntades que se mantuvieron ahí, que se repiten como experiencias oníricas. Segundo, son profundos estados de experiencias cognitivas de aprendizaje, de la memoria y de posibilidades y de capacitaciones, porque repites experiencias en las mismas áreas cerebrales que viviste reciente o antiguamente, para que tú aprendas y los vivas desde un lugar distinto, te capacites y dejes de rechazarlos. Por eso, rechazarlo
no te sirve sino para repetirlo como pesadilla, porque te está capacitando para enfrentarlo, como lo vimos la vez pasada. Entonces, antes de dormir, busca que tu espacio sea un lugar seguro. Soñar es súper bueno. Hacemos más o menos 3 o 4 periodos de 5 a 20 minutos de sueño todas las noches. 3 o 4 periodos. O sea que tú puedes soñar aproximadamente hasta 1 hora. Solo que no vas a recordar el 95% de los sueños y que te vas a despertar y te vas a levantar y preocupar tus cosas y se te olvida. Y el despertador es el peor para recordar sueños. Cuando tú te despiertas con ¿Me despertador, interrumpe? pasa. En cambio, la mejor forma de recordar lo haces los sábados o domingos si no tienes que madrugar, en teoría cada persona, pues, y te quedas con los ojos cerrados experimentando la sensación, las experiencias. Antes de dormir, entonces, llena el lugar seguro, de experiencias seguras, de sensaciones seguras, y sé consciente que vas a llegar a un lugar mágico de la vida, donde vas a tener un sabio que te va a hablar, que es toda tu experiencia de tu pasado. Y tercero, sé consciente de que las relaciones, o sea, como tú estás experimentando la dificultad que tienes, va a marcar el tipo de sueño. Si tú les, entonces, vívelas como oportunidad. Tengo una enfermedad terrible y no sé qué hacer. Entonces, voy a vivirlo como una oportunidad de aprender, una maestra llamada enfermedad. Entonces, en el sueño voy a tener estrategias distintas. En cambio, no la quiero sufrir, tu sueño te va a vivir experiencia de enfrentarte a la evasión y lo vas a tener pesadillas. Todo lo que tú, y dicen que los seres más espirituales de la vida no sueñan, porque han trascendido todo tipo de deseos para resolver. Pero bueno, nosotros soñamos porque estamos en este mundo de incapacidad. Ahí hay preguntas, ¿no? Para contestarlas, sí. Sí, sí, Doc, tenemos varias preguntas. Recuerde que tenemos un código QR en todos los puntos de Americana y ya nos están llegando preguntas. Entonces, hoy te tengo 4 preguntas para responder, Doc. La ¿Cuánto me primera, escucharon? nos las hace Jennifer Arrieta, que lo hizo desde el punto de venta de Plaza de las Américas o Avenida de las Américas, que es bueno para la apnea del sueño de niños de 7 años. La gran mayoría de las apneas, bueno, hay dos tipos de apnea, una que es que nosotros llamamos obstructiva, y en los niños generalmente es por las adenoides o por la rinitis alérgica. Y hay que buscar la causa que produjo la adenoides, o sea, adenoides grandes. Las adenoides son normales, pero crecen. Son unas glándulas que tenemos detrás, pero esas están las amígdalas aquí, y las otras están detrás, que son, estas se llaman las palatinas, las otras están detrás, y esas son las que tapan y hay que hacer un examen de radiografía que se llama el faríngeo, y ahí se puede ver. Pero también puede ser por mucosidad. Entonces, en los niños la solución salina o el limpiar las fosas nasales se vuelve clave. La otra cosa que produce los trastornos en los niños, estamos hablando de las obstructivas porque hay unas que son central y tienen un manejo totalmente distinto. Y lo otro que lo produce también son muchas alergias. Y hay que ver el tipo de colchón, el tipo de sábanas, el tipo de almohada, que no sean alergénicas. En Americana, afortunadamente, eso se trabaja muy bien. También es fundamental el consumo alto de azúcares. Uno, por ejemplo, ve que los trastornos de sueño se aumentan muchísimo la primera semana de noviembre, y eso no es circunstancial, sino que los niños se desbordan en comer dulces el 31 de octubre, el 1 y el 2 y el 3, y eso lleva a que haya mucho más alergia, mucho más otitis, mucho más trastorno. Entonces, el consumo de azúcares, de dulces, de lácteos también en exceso favorece que haya más rinitis y más alergias. Y hay unas apneas que se llaman centrales, que tienen un daño neurológico, y esos niños ya requieren un manejo más complicado. Pero la gran mayoría de los niños tienen apneas por síndromes obstructivos de la parte de su vía respiratoria, ya sea nasal o ya sea la otra, y hay que ayudarles con destaparles la nariz, a veces hay que ponerles dilatadores nasales, pero fundamentalmente bajar los procesos alérgicos con el tratamiento que se requiere. El 30% de los niños de las ciudades tienen alergia, solo el 3% del campo, y eso se debe al estilo de vida. Primero, sobrecarga electromagnética en las habitaciones también, quitarles todas las tecnologías, Nintendo, celulares, televisores conectados, porque eso hace un ruido que favorece las alergias, no las crea. Y las alergias se favorecen generalmente por el estilo de dieta que tenemos, que es profundamente alergénica por comidas ultraprocesadas, azúcares refinados y lácteos en exceso. Segunda pregunta. Segunda pregunta, doctor. ¿Qué hacer cuando en las noches dan ataques de ansiedad y no se puede dormir? Nos la hace Karen García desde el punto de venta de Centro Chía. Bueno, Kai,
Siempre es bueno entender que el sueño nos va a poner en evidencia cosas que no resolvimos en el día. Entonces, uno tiene que poder, la ansiedad generalmente nos habla de cosas pendientes, emotivas, afectivas o todo. Para la ansiedad en el sueño, recomiendo mucho hacer una lista, que esto es una cosa que mi querida amiga aquí la aprendió y la hace. Todas las cosas que tengas pendientes, escríbelas de esta manera. Estoy preocupado por mi hijo, entonces escribe esto. Mañana, en la mañana, voy a pensar a las 10 de la mañana sobre los problemas X o Y que tiene mi hijo. Estoy preocupado por mi matrimonio. Mañana a las 9 de la mañana. Lo escribes y lo lees. Tu cerebro, porque la ansiedad es un mecanismo adaptativo que tiene tu cuerpo para prepararte a afrontar lo que ocurre de la mejor manera desde lo psicológico y lo biológico. Entonces, tu cuerpo se está preparando. El problema es que la ansiedad es útil cuando es consecuente y coherente. Consecuente es a continuación y coherente es que lo que necesito hacer lo tengo que hacer ahora y es importante. Pero no es consecuente ni coherente antes de dormir. Entonces tienes que ponerla en un tiempo en que tu mente sepa que lo va a resolver. Y escribirlo y leerlo te lo va a quitar. Tercero, e igual de importante, tienes que aprender a respirar. Porque los pensamientos se desbordan y llevan a la respiración. Cuando tú estás bravo, tu respiración es brava. Cuando estás triste, tu respiración es así. Entonces, tú no puedes quitar cómo piensas, pero puedes cambiar cómo respiras, que eso cambia cómo piensas. Si tú quieres no pensar, vas a pensar que no piensas y te angustias porque piensas. Pero en cambio, cuando tú cambias la respiración, la gran mayoría de los procesos de ansiedad se resuelven de dos maneras. Postura corporal. Mira cómo están tus manos en la noche, mira cómo están tus hombros. Y segundo, respiración. Ocúpate de tu cuerpo cuando estés ansiosa, de cómo respiras y cómo tienes la postura corporal. A lo anterior que te dije que escribes todas las noches para que al otro día, para que tu cerebro no se ponga a anticipar, sino que ya sabe que lo va a vivir al otro día y en ese momento respíralo, piénsalo, remedítalo. Pero en la noche, ocúpate de cómo respiras, respira nasal, respira lento y ocúpate de respirar y de cómo está la postura de tus hombros y de tus manos, sobre todo. Vas a ver que eso cambia dramáticamente porque el cuerpo va aprendiendo. Esas serían las recomendaciones. No se requieren fármacos. Se requiere es entender que la ansiedad es útil en un momento, pero que una noche ya no lo es. Es útil cuando vas a hacer las cosas en el momento que lo vas a hacer. Si uno se va a encontrar con su amor bonito, pues uno tiene ansiedad, pero esa ansiedad la va a vivir. Y si uno se va a encontrar con el jefe bravo, pues esa ansiedad no es tan agradable, pero le va a aprender a enfrentarlo. Pero no tiene sentido tener la ansiedad el día anterior. Tercera pregunta, Doc. ¿Es normal despertar en la noche varias veces con sed? La pregunta nos la hace Lady Orozco desde el punto de venta de la calle 82. No, una persona que se despierta con sed puede tener varios procesos. El más común, que es muy obvio, es que respire por la boca. Y si respira por la boca se seca. Tú la nariz tienes como humectarla, tiene una cambio de temperatura, la boca no. La boca se va a secar y por eso tomas agua en el día, pero en la noche no lo haces. Y te levantas a hacerlo, pero no es lo natural. Yo te recomendaría, una persona que se despierta con la boca seca varias veces, lo probable es que esté roncando. Y te recomiendo que mires los capítulos que hablamos aquí de ronquidos, que podemos volver a hacerlos, pero ya están ahí de hace años, porque hablamos mucho de cómo quitar los ronquidos. Es lo primero. Hay una técnica que se llama el unga, que a mí me encanta, que es el sonido ogomatopéyico, unga, 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 10 a 15 minutos antes de dormir. Esto quita los ronquidos en un 80-90% de las personas en estudios, porque lo que hace es que modula la respuesta. Pero también comer en exceso antes de dormir, no tener una buena postura. En Americana, por ejemplo, hay unos somier o unos bases autoajustables que tienen postura antirronquidos, porque es muy fácil roncar estando así, es muy difícil roncar estando así, y menos roncando boca abajo, o una postura donde tu cuerpo esté acomodado ya artificialmente, pero para ponerlo en tu cama, te quitan los ronquidos. Pero la primera causa es que estás respirando por la boca y estás respirando por la boca roncas. Y ya puede llegar a ser, que lo veo menos probable, que tengas alguna afectación metabólica del hígado o del páncreas, que pueda estar haciendo que tengas la necesidad de beber agua o que tengas una necesidad por un trastorno del metabolismo del hígado. Eso habría que investigarlo y eso se hace con examen. Pero la primera causa es el ronquido, no es normal. Hay que investigarlo y si lo sigues haciendo, de despertarte sería ideal hacerte una polisomnografía, que es un examen nocturno, para averiguar cómo está tu sueño y si estás teniendo despertares por apnea o por ronquidos, y eso hay que tratarlo de diferentes maneras, que también te recomiendo que veas nuestros live de apnea donde puedes aprender al respecto. Los live no son promocionales de nada,
pero contamos lo que Americana logra y les agradecemos que nos tengan aquí. Pero lo más importante de entender siempre es que hay dos soluciones cuando comprendemos qué es lo que pasa. Lo primero es que diagnosticar qué es lo que te hace que ronques o que tengas la boca seca, que hace seguro roncar más bien. Doc, cuarta y última pregunta. ¿Qué tipo de colchón puedo usar si tengo escoliosis? Esta pregunta nos la hace Fernando Pérez desde el punto de venta del Santa Fe. Bueno, en los colchones hay que buscar siempre, los colchones son como los zapatos, siempre decimos acá esto, uno tiene que probar para funcionar. Pero lo que no te recomiendo, te voy a decir que te recomiendo, hay que diferenciar lo que es la firmeza y la dureza. No, los colchones deben ser firmes, más no duros. Duro, vamos a poner un ejemplo. La tierra es firme, tú te acuestas y caminas, corres y trotas y no se hunde. La tierra, me refiero al campo. Pero duro es la piedra. La piedra sí es dura y eso duele. Si tú tienes una escoliosis, tienes un colchón duro, te va a ir muy mal, pero tienes que hacer un colchón firme para que te sostenga. Entonces tienes que averiguar que el colchón tenga buena firmeza, más no dureza. Segundo, a mí me encantan los colchones en escoliosis que se llaman de zonas de presión. Este es el más importante. ¿Por qué? Porque tú tienes tu columna, si está torcida, que es la escoliosis, necesita acomodarse de acuerdo a la curvatura. Y tú tienes puntos de presión, la cabeza, los hombros, hay una zona que sale, que se llama la cresta ilíaca, la cadera, esa zona, la rodilla y el tobillo. Son 5 puntos de presión o son 3 puntos de presión, depende del colchón. Consigue un colchón que tenga buen nivel de firmeza para que te sostenga y que tenga zonas de presión adaptadas, así se llama, colchón de zonas de presión o de zonas, más comúnmente para ser más fácil. Y ojalá de 5 si tienes escoliosis, porque eso se va a acomodar. Ya depende del lugar donde tú estés y de las necesidades. Por ejemplo, en Bogotá, si tienes un problema de temperatura, un material como soya puede funcionar. Si estás en la costa, pues estás en un lugar cálido, mejor el látex. Y a mí me gusta para los dolores. Hay dos tipos de colchones para los dolores articulares o los dolores, en este caso, unos que tienen hilos de cobre y otros que tienen carbón activado. Incluso si tienes mucho dolor muscular, hay unos que están hechos con cannabis y ahí es donde te puedes ayudar con las almohadas. Las almohadas sí es clave también utilizarlas para que acomoden la forma de tu cuerpo. No sé si has visto las almohadas cóncavas que son así, porque tú lo que necesitas es poder poner la cabeza de una manera adecuada, no que te quede ni así ni así. O sea, quiero decir para ninguno de los dos lados, sino que se acomoden. Y esto tiene que ver con unas almohadas que se acomoden a tu tamaño. Pero pruébatelos como un zapato. Busca de zonas de presión y te recomendaría, honestamente, el que tiene hilos de cobre te puede ayudar o de carbono que ayuda. Y si tienes dolor muscular, el de cannabis. Ya son procesos que se pueden juntar y si no los tienes, puedes ponerte la almohada que también te ayuda. A mí la almohada que más me gusta para eso es la almohada de carbono. Eso es una almohada que ayuda muchísimo a descansar, de carbón activado, que te ayuda a desinflamar y todo. Qué bueno, Doc. Me encanta que podamos darle respuesta a todas esas dudas que tienen, no sé, nuestros seguidores o nuestros clientes y poder Sí. cada martes dar respuesta y darle como esa claridad a las diferentes temáticas. Entonces, recordarles, primero pueden ir a todos los puntos de venta y encontrar el código QR y enviarnos las preguntas. Segundo, tenemos TikTok, Americana de Colchones, y ahí Yo estamos no lo he visto. sintetizando. Bueno, tiene que Y seguirnos, son, y son Doc, mis, porque me tengo que ir a ver yo mismo porque son sacadas de todas las cosas que yo he dicho estos 3 años. es correcto, estamos sintetizando Bueno, las charlas que hemos tenido cada martes y le estamos sacando pequeñas cápsulas y las estamos compartiendo por TikTok. Entonces síganos porque si quieren tener un resumen, ahí lo van a tener. Entonces, voy síganos a ver qué todos he en dicho. TikTok. Y nos vemos en 8 días que vamos a hablar de el inconsciente superior. El inconsciente, hablamos ahorita de los sueños circunstanciales, de todo el proceso de aprendizaje que se repite en la memoria y que se vuelve a revivir, y por eso fijamos información de los sueños y preparamos para ajustarnos para el día siguiente, para lo que vamos a aprender. Por eso es esencial que antes de dormir tengamos una certeza de un lugar seguro, con meditación, con oración, habiendo hecho, saber que vamos a entrar a un lugar de mayor conciencia, en lugar de que vamos a perder la razón, vamos a entrar a una razón distinta y que vamos a hacerlo teniendo una relación afectiva, emotiva con el problema distinta, no de sufrimiento, sino de aprendiz. Voy a aprender algo, puedo aprender sobre este tema. Y uno se pregunta antes de dormir, ¿cómo puedo afrontar esta enfermedad de una mejor manera?
¿Cómo puedo vivir esta experiencia con mi pareja de una mejor manera? ¿Cómo puedo relacionarme mejor con mi hijo de una mejor manera? Y ahí es donde las respuestas del sueño se pueden dar, porque el sueño va a todos tus bloqueos desde no tuyo, no desde el que está mirando la carretera en un tren, viendo solo las ventanas laterales, sino desde que la está viendo, desde que conduce o el que está en la montaña y ve el recorrido como el Waze que le toca. Vamos a hablar del Waze en ese sentido en 8 días. Nos veremos. Bueno, Doc, Muchas un beso gracias. enorme. Cuídese mucho. Chao, chao. Chao, chao.